Empate sin goles entre Agrupación Deportiva Alcorcón y Real Zaragoza en un partido con pocas oportunidades. Esta sería una de las más claras para el Real Zaragoza en la primera mitad del remate de Atienza. La pared que acabó en Marc Wall, probaba ese disparo. Salía rozando el palo a la izquierda de Cristian Álvarez. Se lamentaba el delantero de Badalona. Qué bien aguantó con el cuerpo. Imágenes ya de la segunda mitad. Aguantó bien Bukic. El balón para Juanjo Narváez. Y el colombiano que probó ese disparo cruzado pasó a escasos centímetros del palo. Bien aguantó con el cuerpo. Y el desmarque perfecto del colombiano. Y en esta acción sería expulsado Yannick. Roja directa para el canterano del Real Zaragoza, que dejaría en inferioridad numérica a su equipo desde el minuto 63. A partir de ahí trató de generar ocasiones la Agrupación Deportiva Alcorcón. Esta sería una de las más claras. El disparo de Ernest, en todo caso, lo acabó sacando Cristian Álvarez. No había fuera de juego. Bien, se llevó el control orientado con el pecho, pero acabó desviando el guardameta del conjunto blanquillo. Empate a 0 sin goles entre Agrupación Deportiva Alcorcón y Real Zaragoza. Algún medio, prefiero no manifestarme para no equivocarme y no meter la pata. Veremos finalmente cómo ha sido eso y a partir de ahí, pues lógicamente nos manifestaremos y bueno, esperemos que no hayamos cometido un error y si lo hemos cometido, pues será una responsabilidad mía. Ahora te sigo preguntando por cosas del partido, pero por el ruido que está generando, el Alcorcón durante unos minutos ha estado con 6 jugadores solo del primer equipo sobre el terreno de juego. No sé si has podido hablar con alguien del club, si está previsto tomar alguna medida, que imagino que sí, estudiar esa situación. ¿Cómo lo ves? No, bueno, yo creo que el club lo que hará pues será defender sus intereses si se ha producido esa situación. Nosotros en el fragor del partido, lo que hemos vivido en el partido, es muy difícil valorar las situaciones y nosotros al final, pues bueno, pues si esa situación se ha dado, pues lógicamente el club tratará de buscar lo mejor para nosotros, ¿no? Yo me quiero referir sobre todo al partido, ¿no? Lo que hemos visto y las sensaciones que hemos tenido, y me quedo con que el equipo pues va a ir creciendo, va a ir mejorando en aspectos del juego y lógicamente pues nos hubiera gustado ganar, pero tenemos que seguir con la misma idea y trabajando para seguir mejorando. Bueno, un partido que ha estado controlado. El primer tiempo hemos tenido más el balón nosotros. Ellos nos esperaban. Sabemos que es un equipo que juega muy directo, que en cualquier jugada, sobre todo a balón parado o saques de banda, te crea peligro. Este campo pues muchas veces se da para eso y creo que lo hemos tenido bastante controlado. Luego ya pues con un jugador menos está claro que en el fútbol de hoy en día es complicado y bueno, creo que no hemos sufrido. Creo que ha sido un partido bastante completo, ¿no? Defensivamente creo que el equipo ha estado muy bien, muy sólido. Hemos jugado media hora con uno menos, que es importante valorar la portería a 0. Y cuando hemos estado con 11 creo que el equipo ha llevado la iniciativa en el juego. Creo que hemos sido dominantes, hemos creado alguna ocasión muy clara y creo que hemos hecho un buen partido. Una pena que con uno menos pues ya no nos quedaba más que defender y esperar a ver si no llegaba alguna oportunidad de contraataque. Sí, es importante no encajar gol. Con uno menos tantos minutos creo que es muy el punto es bastante bueno, porque ya te digo, media hora con uno menos es difícil y yo creo que el partido que ha hecho el equipo ha sido bastante bueno. Una pena que con uno menos pues ya nos haya costado mucho ir a por el partido. Sí, sobre todo defensivamente, ¿no? Creo que el equipo ha estado muy bien, creo que hemos estado muy sólidos los 11 y luego los 10. Creo que le ha costado bastante al Alcorcón llegar a nuestra portería y eso yo creo que desde ahí es donde tenemos que crecer y ya pues a seguir trabajando y mejorando para ir a por el partido el siguiente domingo y conseguir los 3 puntos que creo que ya toca ganar el equipo. Con ganas de jugar en nuestro campo, después de 2 jornadas en las que no hemos podido conseguir la victoria, con ganas de sumar de 3 y llevarnos una alegría.